En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes una pequeña catequesis sobre la Santísima Trinidad, aprovechando que hoy es el domingo de la solemnidad, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Entonces vamos a hablar, pues así muy brevemente, de este grandísimo misterio de nuestra fe. Es el misterio más grande de nuestra fe, la Trinidad, porque pues realmente es para nosotros imposible naturalmente llegar a conocer a un Dios que es un solo ser y tres personas. Eso es algo que no podríamos por nuestras fuerzas naturales. Tuvo que revelarlo Dios. Dios mismo sale a nuestro encuentro y se quita el velo. Se quita el velo y nos dice: mira, querida criatura, yo soy así, yo soy de esa manera, ¿sí? ¿Y cómo nos lo revela? Bueno, pues a través de Jesucristo, a través de Jesús. Porque Jesús viene al mundo y él dice de sí mismo ser Dios. De manera que las personas que lo escuchaban, que lo veían, pues escuchaban y veían a un hombre, pero un hombre que clamaba ser Dios, pero aparte le hablaba a Dios como si fuera su padre, Entonces, pues ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto que vemos aquí un hombre que clama ser Dios y le habla a Dios, y aparte le llama Padre? Bueno, hay algunas afirmaciones en las Escrituras, ya desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? En el Génesis, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como si estuviera deliberando, ¿no? Como si Dios estuviera deliberando en un consejo, ¿no? Como si fueran varios los que están dialogando. Hagamos en plural. Ahí hay un pequeño atisbo de lo que es Dios Trino. También recordemos que aparecen tres personajes misteriosos en el libro del Génesis, en la parte donde está Abraham, ¿no? Que van y lo visitan, y son como tres representantes de Dios. Uno preguntaría, ¿por qué tres, no? Siendo que los hebreos pues no creían en un Dios tripersonal, ¿no? Ellos de hecho nos critican a los cristianos que somos como una especie de politeístas, o no sé, ¿no? Pero bueno, ya eran pequeños lucecitas acerca del Dios Trino. También los libros de la sabiduría, los libros sapienciales, hablan de la sabiduría como si fuera una persona que está junto a Dios, ¿no? Y bueno, pues la sabiduría de Dios pues siempre ha existido con Dios, ni modo que en algún momento no existiera la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría siempre ha estado con Dios. Entonces, pues estamos hablando aquí de Dios, de su sabiduría, ¿no? Después sabemos que la sabiduría pues es el Hijo de Dios. Entonces, bueno, son pequeñísimos avances. Ya en el Nuevo Testamento hay afirmaciones mucho más explícitas de la Trinidad, ¿no? Tenemos el prólogo de San Juan que dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. O sea, aquí nos dice que existía el Verbo, el Logos de Dios, la sabiduría de Dios, y el Verbo estaba junto a Dios. Esto nos indica una cierta distinción, ¿no? Algo que está junto a otro algo, bueno, pues son dos cosas distintas que están juntas. Allá hay una distinción. Pero luego dice: el Verbo era Dios, y allá hay una unidad. De manera que este prólogo de San Juan nos está diciendo que el Verbo, que se hizo carne, ha existido desde siempre junto a Dios, ¿sí? De manera que son distintos. Dios aquí se refiere al Padre. Y luego dice: el Verbo era Dios. De manera que ahí entramos ya en el misterio de la Trinidad, ¿no? El Verbo estaba junto a Dios, junto al Padre. Allá hay una distinción. Y el Verbo era Dios, ¿sí? O sea que era igual al Padre.
era de la misma sustancia, naturaleza o esencia del Padre, eran la misma cosa, es la misma cosa, ¿no? Ahí está la unidad y distinción. Y luego en el Evangelio de Marcos, se nos narra cómo va un escriba y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús le responde, le da una respuesta muy de acuerdo con la fe judía, le responde el credo judío, le dice, el primer mandamiento es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echam. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el único, nuestro Dios es uno, ¿sí? O sea, es la fe de Israel en un solo Dios, ¿no? Entonces aquí tenemos ya pues que Jesús proclama la fe de Israel en un solo Dios, ¿no? Creemos en un solo Dios. Y luego viene Mateo y nos dice que cuando Jesús resucita, les da la orden a los discípulos de ir a predicar el Evangelio a todas las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces pone en el mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Son tres nombres de tres, pues digámoslo así, personas que pone en el mismo nivel. El Padre, no nos queda ninguna duda, es Dios. Entonces pone en el mismo nivel de Dios tanto al Hijo como al Espíritu Santo. Por lo tanto, hay tres individualidades en un solo Dios, por este mandamiento del Shema, de que el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, que dijo Jesús, como dijimos ahorita en el Evangelio de San Marcos. Entonces, estas ideas bíblicas, ¿qué nos indican? Bueno, nos indican que hay un solo Dios, eso no se pone en duda, ¿sí? Eso es un dogma de fe, es el dogma de fe fundamental del judaísmo que nosotros los cristianos heredamos. Hay un solo Dios, pero ya Jesús revela que en Dios hay tres individualidades. Hay un solo Dios y tres individualidades, esto, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y podemos seguir leyendo las Escrituras y vemos ya acciones propias del Espíritu Santo, reconocemos acciones propias del Hijo, reconocemos acciones propias del Padre. Entonces aquí ya se está manifestando de manera bíblica el dogma de la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios y tres individualidades en Dios o tres personas en Dios. Y bueno, podremos preguntarnos, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, esa va a ser la tercera parte de este episodio. De este episodio lo voy a dejar al final. Voy a ahorita hablar en esta segunda parte de otra cosita un poquito más accesible y más, digamos, aterrizada, más que tiene más que ver con nuestra vida de fe. Y la tercera parte la voy a dejar para una explicación, un breve abordaje de la explicación teológica de la Trinidad para aquellos que quieran escucharlo. Pero bueno, la segunda parte que quería hablarles hoy, cómo nosotros los seres humanos nos relacionamos con el Dios uno y trino, ¿Por qué esto es importante? Porque, pues, si reconocemos el dogma, reconocemos la verdad sobre la Santísima Trinidad, nosotros los creyentes, pero luego en la práctica, luego en la oración, como que no se alcanza a distinguir bien, ¿sí? Como que nos dirigimos a Dios como si fuera una sola persona. Diosito, Diosito, ayúdame. Cuando decimos Diosito, ¿a quién nos dirigimos? Diosito es tres personas, ¿a cuál de las tres personas nos dirigimos, no? No digo que esté mal, todos lo hemos hecho, todos lo hacemos. Dios, ayúdame, por supuesto. ¿Y quién nos escucha? Pues Dios, los tres, ¿no? Los tres. Pero sí me gustaría como hacer algunas distinciones, algunas matizaciones que nos puedan ayudar a relacionarnos mejor con Dios. Y una clave nos la da la liturgia, ¿no? Las oraciones de la liturgia, no sé si recuerdan, por ejemplo, la misa, la oración colecta, que siempre termina, prácticamente siempre se dirige al Padre, le hace alguna alabanza al Padre, le hace la mención de alguna de sus obras maravillosas que ha hecho por nosotros, por nuestra salvación,
Y termina diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahí está una clave. Nos dirigimos nosotros en oración al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está una manera. Le hablamos al Padre, nos relacionamos con el Padre como eso, como nuestro Padre. Él nos adoptó por el bautismo, nos ama verdaderamente como sus hijos, así como un buen papá, una buena mamá tratan bien a sus hijos, los procuran, los cuidan, pues el Padre Celestial mucho más aún a nosotros, nos ama infinitamente, con ese amor infinito que es Él mismo, nos ama, así nos ama Papá Dios, así nos ama Papá Dios, ¿no? Y luego, al Padre por el Hijo, nos relacionamos con el Padre por el Hijo. ¿Por qué decimos por el Hijo? Porque el Hijo, es decir, el Verbo de Dios que se hizo carne, Jesús, Jesucristo, Él es el Hijo, por Él, porque Él fue, o Él es más bien, ese puente entre Dios Padre y nosotros, porque nosotros nos alejamos de Dios, de la divinidad del Padre, por el pecado. Y Cristo nos trae la reconciliación con Dios. Entonces, por Él volvemos a entrar en comunión con Dios. ¿Sí? Ahora, en el Espíritu Santo. ¿Cómo que en el Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo es ese habitante interior que nos mueve, que nos santifica, que nos ilumina, que nos sugiere cosas, que le habla a nuestra conciencia. Ese es el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso somos su templo, ¿no? Él habita en nuestro interior, en nuestro corazón. Y con el Hijo nos relacionamos como sus hermanos, ¿sí? Somos sus hermanos porque por el bautismo Dios nos adoptó como a hijos, ¿sí? Por eso el Hijo es nuestro hermano mayor, ¿no? Es nuestro hermano mayor y así nos relacionamos con ellos tres. Ahora, esto que dije que hablamos con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, no significa que solamente le hablemos al Padre. No, definitivamente podemos dirigirnos al Hijo en oración, ¿no? Por ejemplo, en la adoración eucarística, pues nos dirigimos a Jesús sacramentado, que es el Hijo de Dios encarnado y que se presenta bajo la apariencia de un pan, ¿no? Entonces le hablamos al Hijo, lo adoramos al Hijo porque es Dios. Sí, entonces le podemos hablar directamente al Hijo, pero también le podemos hablar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, y también le podemos alabar, bendecir, adorar. Recordemos, como dice el credo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Entonces el Espíritu Santo es Dios y también le podemos hablar, adorar, alabar y pedirle ayuda, ¿no? Sobre todo esa luz, ayúdame a santificar, ayúdame a liberarme de tal tentación. Ayúdame en esta situación que estoy pasando tan difícil, en esta decisión que tengo que tomar. Dame tus dones, Espíritu Santo, dame tu don de consejo para poder ver la realidad de una manera distinta y pueda decidir correctamente. Dame tu don de discernimiento, etc. Incluso también le podemos pedir carismas para que nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe se construya y crezca, ¿no? Espíritu Santo, danos el carisma de la oración, danos el carisma, si quieren, incluso extraordinarios, pero siempre poniéndonos en sus manos y diciéndole, pero que sea como quieres tú y no como quiero yo, ¿no? Porque el Espíritu sopla donde quiere, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que, hacia grandes rasgos, nos relacionamos nosotros con Dios, ¿sí? Ahora hay dos tipos de relación, digámoslo así, con Dios. Es la relación litúrgica, ¿sí? Que está reglada, normada por la Iglesia a través de los sacramentos, los sacramentales, ¿no? Que es una manera de relacionarnos con Dios un poquito más solemne, más protocolaria, ¿no? Si cabe la expresión. Incluye también las verdades de fe que Dios ha revelado a la Iglesia y que la Iglesia transmite y enseña a través de su magisterio, ¿no? Implica eso también. Entonces esa es una manera, ¿no? No una manera, no son dos maneras, son como dos dimensiones de la misma relación con Dios, ¿no? Es la vía litúrgica, ¿no? Y está esta otra vía más íntima y personal, ¿no? Íntima y personal, que es la oración mental, la alabanza personal, el hablar con Dios, Padre como nuestro Padre, con el Hijo como nuestro hermano, con el Espíritu como nuestro habitante interior, con esa cercanía, con ese afecto,
así, ¿no? Son dos maneras complementarias de relacionarnos con Dios. Las dos son necesarias, ¿no? Son necesarias, son importantes, y no la una sin la otra en la vida, ¿no? Porque se complementan. Entonces, más o menos así nos relacionamos nosotros con Dios uno y trino. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de cómo se explica teológicamente hablando esto de que tenemos un solo Dios y tres personas. Ha sido un quebradero de cabeza teológico, son 2000 años de reflexión teológica. Entonces, pues miren, los que ya quieran pararle aquí, porque ya llevamos 15 minutos, pues adelante, adelante. Espero hacerlo un poquito ligero, no tan pesado. ¿Cómo podemos explicar un poquito? Decía, ¿no? Van 2000 años de reflexión teológica, algunos avances hemos tenido y bueno, en nuestra iglesia han pasado grandísimas lumbreras que nos han ayudado a explicar este grande misterio, ¿no? Los padres de la iglesia, de manera especial San Agustín y luego grandes teólogos como Santo Tomás. Bueno, no vamos a abordar así explícitamente lo que ellos dijeron, sino una pequeñísima probadita de lo que estos grandes teólogos dijeron acerca de la Trinidad. Bueno, primeramente decir que para abordar este tema la imaginación siempre se va a quedar demasiado corta, ¿sí? La explicación sobre la Trinidad siempre es pues, más conceptual que imaginativa. ¿Por qué? Porque no hay nada con lo que lo podamos comparar, ese grandísimo misterio de Dios. No hay nada con lo que lo podamos comparar, digamos, de manera muy cercana. O sea, sí lo podemos comparar, pero no tan cercano. ¿Con qué lo podemos comparar? Pues con nuestro propio ser. Cada uno de nosotros es una persona, y por tener un alma racional, ¿no? Tenemos tres potencias, o sea, tres capacidades, ¿no? Está la memoria, que tiene que ver con el reconocer quién soy, con mi propio ser, con mi ser que se prolonga a lo largo del tiempo. Esa es la memoria, según San Agustín. Y luego está la inteligencia o entendimiento, que es mi capacidad de conocer la verdad, y la voluntad, mi capacidad de querer el bien, ¿sí? Esas son las características propias de un ser personal. Sí, los animalitos no tienen estas capacidades, ¿sí? Porque no son personas. Ahora, Dios es persona. De hecho, son tres personas. Entonces, pues Dios también tiene memoria o ser. Dios es el fundamento de todo ser. Dios tiene entendimiento, tiene conocimiento. Sabemos que Él conoce absolutamente todo. Y tiene voluntad, tiene querer. ¿Sí? Dios quiere el bien absoluto, que es, pues, Él mismo, ¿no? Entonces, ahí está una pequeña comparación, ¿sí? En Dios hay ser, evidentemente, hay entendimiento y hay voluntad, tal como nosotros lo somos, porque nosotros somos imagen de Dios. Entonces, ahí está un pequeño acercamiento de cómo es Dios. Ahora, también decir, una pequeña basecita ahí, filosófica, metafísica, hablar del concepto de substancia, que no nos espante. Substancia es cualquier cosa que existe, ¿no? Este micrófono que tengo delante de mí, una pared, una nube, una manzana, un perro, todas esas son substancias, ¿sí? Son seres, cosas que existen, ¿no? Ahora, Dios es substancia, ¿sí? Exactamente, Él existe, Él es, ¿no? Por lo tanto, Él es substancia. Ahora, también las cosas que acabo de mencionar tienen características, ¿no? Que las describen. Por ejemplo, la manzana pues mide tal vez unos 4 o 5 centímetros de alto, es de color rojito, es dulce, ¿saben? Tiene características. Pero por ejemplo, una manzana roja, ¿qué tal que yo le pongo pintura blanca? Entonces ya no sería roja, ya sería blanca. ¿Deja por eso de ser manzana? No. O también si la cambio de lugar a la manzana, ¿deja por eso de ser manzana? Pues no. En fin, ¿no? Entonces estas características exteriores nos manifiestan a las cosas, pero pueden cambiar,
pueden cambiar y no por eso esas cosas dejan de ser lo que son, ¿no? Las sustancias, y aquí entra la distinción entre las sustancias y sus características propias. Ahora, pues hay distintos tipos de características que una sustancia puede tener, ¿no? Está la posición, el lugar, ¿no? La disposición. Por ejemplo, una persona está sentada o está parada, ¿no? Una persona, o el lugar en el que está en su habitación, o está en la playa, o está aquí, o está allá. El color de su piel, por ejemplo, pues hay personas de un tono de piel más oscuro, unos de tono de piel más claro, y no por eso dejan de ser personas, siguen siendo personas, simplemente cambian sus características exteriores. Pero hay un tipo de característica muy especial, ¿no? Hay un tipo de característica muy especial. Por ejemplo, un hombre, digamos Juan, tiene un hijo al que le llama José, ¿sí? Entonces tienes dos sustancias, una que se llama Juan, otra que se llama José. Entre ellos hay una relación especial. Juan es padre de José, José es hijo de Juan, ¿sí? Existe una relación entre ellos. Pero el hecho de que haya una relación entre ellos no cambia nada en la sustancia de Juan o en la sustancia de José, ¿sí? Siguen permaneciendo esas sustancias. De manera que esta característica, relación, no afecta como tal a las sustancias, ¿sí? Entonces, esta es un poquito la explicación que se da en la Trinidad. En la Trinidad es un solo ser, un solo Dios, una sola substancia, pero internamente hay relaciones. Está la relación del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre, y del Hijo y el Padre con el Espíritu Santo. Son relaciones, porque además esto es congruente con la revelación divina. Jesús se refiere a Dios como Padre. También el Padre ha hablado y ha mencionado a su Hijo, por ejemplo, cuando se bautiza Jesús. Entonces, este concepto Padre o Hijo no expresa lo que es una substancia, ¿no? No expresa una substancia. Expresa una relación, porque padre solamente tiene sentido entre alguien que ha tenido un hijo. Hijo también expresa relación, porque solo tiene sentido entre alguien que tiene un padre. En cambio, por ejemplo, si yo dijera caballo, manzana, árbol, esas son substancias, ¿sí? Son seres como tal, son seres como tal. Pero si ya yo digo, yo soy dueño de un caballo, pues ahí hay una relación, ¿no? La palabra dueño expresa una relación, ¿sí? No expresa una sustancia, sino una relación. Yo soy dueño de una cosa, de la cual pues soy dueño, ¿no? Entonces, en la Trinidad la palabra Padre expresa una relación, Hijo expresa una relación y Espíritu Santo también expresa una relación, pero de un modo un poquito más complicado de entender, porque el Espíritu Santo es como un don, como un regalo, como un don mutuo de amor entre el Padre y el Hijo. Entonces allá hay una relación de amor también. Por lo tanto, es posible tener una sola sustancia, un solo ser, ¿sí? Y que ese ser sea compartido por tres relaciones diferentes. La del Padre con el Hijo, la del Hijo con el Padre y la del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Y de esa manera esa relación no cambia en nada la sustancia, así como Juan es papá de José, pues esa relación no cambia nada la sustancia que es Juan, que es un ser humano, ni tampoco cambia nada la sustancia de José, que es otro ser humano, ¿no? Entonces las relaciones como tal, el ser de una relación no cambia las sustancias que relacionan. Perdónenme si los hice un poco bolas, pero eso es más o menos un acercamiento a la explicación de cómo es posible que hay unidad en Dios, una sola sustancia, y distinción, ¿sí? Es posible que haya una unidad, un solo ser, una sola sustancia, y distinción. ¿Cómo se distingue en Dios? ¿Cómo hay distinción de tres individualidades en Dios? Pues las relaciones, la paternidad del Padre con el Hijo, la filiación del Hijo con el Padre, y la donación, expiración común, como dicen los teólogos, del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, ¿no?
Entonces, eso es lo que constituye las personas de la Trinidad. Son relaciones dentro de una misma sustancia. Insisto, no traten de imaginar, porque seguramente cuando uno trata de imaginar esto, se imagina como partes de como tres cosas que están unidas, como si fueran físicamente unidas, ¿no? Y pues no, en Dios no hay partes, ¿no? Dios no está constituido por partes. Por eso digo que a este misterio se aborda solamente de manera conceptual, no imaginativa, ¿sí? Ahora, también hay otras cosas que han dicho los teólogos, ¿no? Por ejemplo, si Dios es amor, pues tiene que haber un amor entre personas, ¿no? Tiene que haber un amante, un amado y un amor. Son tres elementos distintos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay en Dios. El que ama, el Padre que ama al Hijo y el amor que los une a los dos, ¿no? También por ahí se puede explicar un poquito. Pero bueno, solamente quise abordar el tema desde el punto de vista de la teología, un poquito explicar. No se puede tampoco saber mucho más sobre la Trinidad, eso está fuera de nuestro alcance, ¿no? de nuestra capacidad humana. Y pues bueno, se hizo el intento, Ay, disculpen que fue este episodio un poquito largo. Y pues bueno, que sigan pasando un feliz domingo y que Dios los bendiga abundantemente. Dios uno y trino, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga abundantemente a ustedes y a sus familias. Soy el Padre Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros, se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.